Buenas noches, queridos participantes. Me disculpo con ustedes por la hora de la entrada a la clase, pero he tenido problemas de conectividad. En este momento vamos a compartir pantalla y también a poder tomar el soporte correspondiente. Esperemos un poco, por favor. Bueno, muy bien. Compartamos entonces pantalla y vayámonos directamente a poder luego realizar eh, este encuentro. Muy bien. Vamos a esperar a que podamos. Ujú. Muy bien, ya está guardado. Bueno, el día de hoy entonces vamos a trabajar con los siguientes aspectos. Una pequeña introducción al tema, las aportaciones que se han venido dando con la teoría de sistemas, qué condiciones se presentan en el medio que permiten hacer los estudios correspondientes, qué hallazgos se han encontrado. También vamos a hablar un poco acerca del sistema complejo adaptativo, la comparación entre las teorías según autor y por último algunas aplicaciones. En cuanto a la introducción, recordemos que habíamos tenido el inicio del primer encuentro eh, en el inicio, en ese inicio de ese primer encuentro, lo que hicimos fue a conversar acerca del primer recurso de la plataforma. Un momento para chequear algo. Disculpen. Muy bien. Decía yo entonces que teníamos, ¿verdad? Un inicio de clases del tercer corte en donde habíamos abordado un poco el primer recurso, sin embargo no hubo suficiente tiempo porque me destiné a hacer aclaratorias correspondientes a la primera unidad. En este momento estamos tomando ese primer recurso y cuál es la intención. Si hemos venido hablando de organizaciones y si la organización data como tiempo, como en historia de todas estas ciencias sociales y económicas, es necesario que veamos un poco acerca de esa historia para comprender un poco más cómo ha ido evolucionando la forma en que se ha visto la organización como sistema, bien sea abierto o cerrado o de otros tipos, tal como lineal, no lineal, en equilibrio o no.
En ese sentido, podemos ver cómo se ha hecho un resumen que compete a las diferentes teorías que han venido avanzando con el tiempo, digámoslo así. Dentro de esas teorías tenemos la inicial, que es la económica clásica, en donde los representantes son Barnett, Arthur, Goodwich y Rosser. Por, por su parte, se sigue trabajando con otras como la comprensión dinámica de la economía desde una visión no lineal, donde algunos de los representantes de la teoría económica clásica se pueden observar allí también. En la clase que di hablaba de las burbujas especulativas, que fue un tema que traté con la compañera de ustedes que en el momento asistió y allí yo decía que Venezuela había tenido este fenómeno de burbujas especulativas porque de una u otra manera hubo en cierto tiempo acaparamiento de productos y eso generó este tipo de situaciones. Nada más no tenemos eso, sino también tenemos teorías que hablan sobre la dinámica del capital, es decir, del movimiento del mismo, en donde se destacan Hamad, Creedy, Martin, Fernández y Tripp. Por otro lado, la volatilidad de los mercados económicos y financieros me indica que los precios, hay altibajos de precios y los representantes, quienes son los digamos, hacen aportes a estos conceptos, son Rosser, Peters, Trippi, entre los años 91 y 95. Por otro lado, ya más adelante, digamos, adelante en el sentido de que también hemos hablado de modelos y metodologías específicas como el estadístico BDS y modelos estocásticos no lineales que permiten determinar si una serie económica está regida o no por ecuaciones lineales y o caóticas. Allí los representantes son Deischer, Brock y Nieto de Alba, fundamentalmente. Para los modelos econométricos no lineales, tenemos a Barner, Goodwich, Goodwin, Galera Peral y también está Desch. En estas teorías o en estos aportes económicos podemos ver que existen cosas muy importantes. Aquí vamos a tratar el concepto de burbuja económica. ¿Por qué tomé este concepto fundamentalmente? Porque nosotros acá en Venezuela lo hemos vivido. Y para ello, pues, utilicé tanto el concepto como la gráfica. Podemos ver que una burbuja económica, también llamada burbuja especulativa de mercado o financiera, sencillamente es un fenómeno producido a nivel económico en el cual los mercados, en buena parte, eh, trabajan con la especulación, que se caracteriza por una subida muy grande de un producto de manera prolongada en el tiempo, de forma que este precio va a afectar tanto la relación de oferta y demanda y como tal no corresponde al valor real del mismo. Aquí podemos ver las etapas. Básicamente tenemos la fase invisible, que es donde todo inicia, la toma de conciencia del consumidor, una pequeña manía y la fase de liquidación. Sencillamente, la fase invisible se está despegando y se trabaja con dinero o capital para poder este, hacer las compras de productos y tenemos que pueden participar en esas compras tanto inversores institucionales o pequeños inversores, que bueno, entre la segunda fase, que es la toma de conciencia, y la manía, actúan de qué manera. Hay una etapa de liquidación, hay una atención de los medios de comunicación porque ellos informan acerca del aumento excesivo del producto.
También hay un entusiasmo de los pequeños inversores por entrar en este estado de especulación. Posterior a ello, pues está la avaricia y el autoengaño. Se dice autoengaño porque solamente son ellos los que engañan, tratan de engañar al pueblo en el momento, pero sencillamente llega un momento en que el pueblo o los compradores, digámoslo así, entran en un estado de concientizarse de la situación y sencillamente hay una negación a la compra del producto, empezamos a volver a la normalidad en la fase de liquidación y sencillamente los inversionistas iniciales pues tienen miedo de perder su capital. Eh, hay capitulación, es decir, la capitulación tiene que ver con la baja del producto y sencillamente se retorna al valor normal del producto. Si ustedes pueden ver en la línea que está punteada, se va observando cómo el precio del producto va aumentando. Desde la fase en que el dinero inteligente funciona para empezar a darse la compra de los productos que luego van a ser especulados, esta parte de acá que forma parte de los diferentes momentos, digámoslo así, y situaciones en las cuales pasa esto, pues sencillamente es el despegue. Después va en aumento el producto y al momento de retornar al valor promedio, pues sencillamente entran en desesperación quienes adquirieron ese producto de manera rápida, tal vez a un costo específico y sencillamente tal vez no pudieron vender al precio que ellos habían comprado. Por eso se le llama fase de liquidación. Bueno, una vez explicada esta fase, vamos a hablar acerca de la ley de Minsky, en el momento Minsky en el cual se habla de que las condiciones para que se presente estas situaciones que los equilibrios estables económicos propuestos por múltiples modelos clásicos no se han conseguido alcanzar. Y por ende y por tanto, Minsky propone su modelo. Aparte de eso, se observa que hay largas series temporales a las que poder someter a los análisis apuntados por las teorías de la complicidad. ¿Qué quiere decir eso de largas series temporales? Es que podemos trabajar con los datos que tiene una empresa que están como su historial, digámoslo así. Entonces, el momento Minsky, el señor Minsky lo que hizo fue trabajar con una ley en donde la característica fundamental tomada en consideración para ello es que hay un sistema financiero el cual oscila entre la robustez y la fragilidad. Y esa oscilación entre parte integrante del proceso que genera, es parte integrante del proceso que genera los ciclos económicos. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablamos del momento Minsky, hablamos de cuando una empresa toma créditos. Por lo general, las empresas al iniciar el crédito, ¿verdad? Se encuentran vamos a verlo un poco más para que puedan verlo, claro, un financiamiento que pudiera ser de cobertura, en donde el inversor puede cubrir los pagos que tiene que realizar. Pero existen otras empresas que eh, trabajan con un financiamiento especulativo. ¿Por qué motivo? Porque pues sencillamente no pueden cubrir sino los intereses, más no pagar el capital. Pero también hay un financiamiento llamado Ponzi, muy importante este financiamiento, en el cual se asumen que los activos se asumen activos mayores que los pasivos. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa
como tal no puede eh, hacer los pagos. Y el llamado momento Minsky es aquel en donde hay un colapso de activos y sencillamente las deudas son impagables. Estas situaciones se presentan en la vida cotidiana para las empresas cuando ellas de alguna u otra manera reciben financiamiento, y aquí puede verse en el tiempo qué es lo que puede ocurrir en la primera fase del crédito y sus fases intermedias hasta que se llega a la fase final, en donde sencillamente no se puede eh, eh, pagar ese financiamiento, o no se puede hacer el financiamiento, no se puede pagar lo que se requiere en cuanto a intereses y tampoco el capital. Y aparte de lo que habla Minsky, tenemos que existen otro tipo de teorías, de puntos de vista en los tales como los de Black y Willy, en donde hay evidencias empíricas de caos en algunos índices bursátiles americanos. También se realizaron estudios en las variaciones de los precios de la venta de cerdo en Estados Unidos. Y ¿esto a qué conllevó? Estamos hablando de que las empresas no podemos hablar de que no hay cambios o fluctuaciones. Parte de estos estudios que se han realizado estudian de alguna u otra manera o enfocan partes específicas. En este caso estamos hablando de precios de venta. En el anterior, en las evidencias empíricas de caos, es porque no hay un equilibrio, no hay mantenimiento de equilibrio, hay un mercado desigual. Y también tenemos evidencias de no linealidad en series de inversiones y desempleo en Estados Unidos para los años 88 y 84, y los estudiosos fueron Brock y Sayers y Netflix. En la evolución de precios en Estados Unidos también participaron Mifflin y Mirsas en el año 92. Y por otro lado, en datos macroeconómicos de Japón, donde participaron Frank, Genka y Estegos. Por su parte, Serletis en el año 96 y Domar en el 94 hablaron de los exponentes de Lyapunov positivos, en los cuales mediante series temporales se podía hacer el estudio del el poder adquisitivo de las monedas de dólar australiano, yen japonés, corona checa y rublos rusos. Eso lo que hacían era una comparación entre los valores de esas monedas. Aquí podemos ver cómo se avanza también hacia otros estudios, en donde es muy importante nombrar la teoría del caos, en la cual sencillamente se exploran los sistemas o las organizaciones vistas como sistemas complejos y sensibles a ciertas condiciones. Esas pequeñas variaciones pueden llevar a resultados completamente diferentes con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no todo, en todo momento, una empresa puede tener la misma respuesta ante situaciones parecidas, porque todo eso depende del mercado y de las condiciones de la actualidad. Esta teoría desafía la idea de la predictividad absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les estoy diciendo, que la empresa no todo el tiempo puede comportarse de la misma manera. Con respecto a esta teoría, es importante considerar que muchos economistas explican los fenómenos económicos complejos, digámoslo así, introduciendo inestabilidad y no linealidad a los sistemas, viendo las empresas como sistemas que son complejos y no lineales. Y que bueno, sencillamente durante el desarrollo de esta teoría, la cual es cualitativa, de sistemas dinámicos, se han realizado grandes avances en fenómenos de bifurcación. ¿Qué quiere decir bifurcación? De cambio. Y en comportamientos caóticos. En cuanto al fenómeno caótico en sistemas dinámicos no lineales, se señala que se trata
de un comportamiento complejo del sistema, el cual es muy sensible a las condiciones iniciales. De esta manera, las trayectorias que pueda seguir el sistema y que se encuentran que ocurren en un momento determinado pudieran ser erráticas y violentas. Acá podemos ver cómo el trabajo de los exponentes de Lyapunov, que lo había nombrado anteriormente con los estudios del valor de las diferentes monedas, que hablamos del rubro ruso, vamos a verlo por acá. Hablábamos del dólar australiano, el yen japonés, la corona checa y el rublo ruso, perdón. Podemos ver que esa dinámica económica no lineal con los exponentes de Lyapunov para poder realizar, digamos, en sí el tipo de cambio que se va a trabajar en un momento determinado con estas monedas características de estos países, se ha expresado como una función del valor que presentaba en el pasado, es decir, de los estadísticos del historial que se tiene, y sencillamente aquí podemos ver que se le habla de exponentes porque tenemos valores que son los llamados, la función exponencial, ¿verdad? Es e elevado a la lambda por t, donde lambda es el exponente de Lyapunov y t es el tiempo. En este caso, la intención es que si el máximo exponente de Lyapunov es positivo, el sistema es inestable. Cuando nosotros hablamos del máximo exponente es porque estamos hablando de los diferentes cambios de estas monedas en un tiempo determinado. Así que si el máximo exponente de Lyapunov es positivo, el sistema es inestable. Y si es negativo, todo lo contrario, el sistema tiende a la estabilidad. En este caso, el sistema será tanto más estable o se estabilizará aún más en la medida en que mayor sea en valor absoluto el exponente de Lyapunov. ¿Cómo que en la medida en que sea mayor el valor absoluto? El lambda o el exponente de Lyapunov es sencillamente, ustedes han visto matemáticas y sencillamente si el exponente es negativo y se le aplica el valor absoluto, sencillamente su valor solamente toma en cuenta la cantidad más no el 5. Y se dice que el sistema dinámico es caótico si su máximo exponente es positivo. ¿Ok? Bueno, ya lo sabemos, entonces, o para qué me sirve el exponente de Lyapunov para saber si el sistema es estable o es inestable. Entonces, en este sentido, la dinámica económica no lineal puede ser considerada como una colección de modelos no lineales que requieren el uso de conjuntos de herramientas matemáticas novedosas. Por eso es que aquí vemos claramente cómo se ha definido a través de la matemática, digámoslo así, una función de tipo exponencial que no es más que una función que dependiendo de su exponente puede ser creciente o decreciente, y ustedes la vieron, siempre se ha visto la función exponencial en la asignatura de matemática, tanto en la parte de bachillerato como hoy en día en la universidad. Esta ecuación que me define a la característica del sistema como tal es una función diferencial, una ecuación diferencial. En la cual pues realmente sí se utiliza muchísimo en la parte de matemática en los sistemas económicos, en los cuales la variable independiente sería el tiempo, ¿verdad? Y tenemos otra variable que es el valor del precio, en este caso para este ejemplo, de las monedas, que sería el valor del exponente de Lyapunov, que es lambda sub 0. Muy bien. Y eso va a depender de las condiciones iniciales en las cuales se esté haciendo el estudio. Por acá podemos ver una gráfica en la cual vemos el comportamiento del exponente de Lyapunov. Aquí vemos que este exponente va pasando de
valor negativo, y de valores negativos a valores que están por encima del eje, que serían positivos. Y lo que podemos analizar de esta gráfica es que el exponente del Lyapunov negativo corresponde a estados periódicos. ¿Por qué periódicos? Quiere decir que tratan de llegar a un valor específico, y el exponente del Lyapunov positivo corresponde a un régimen caótico. Veamos qué es lo que se quiere decir con esto. Aquí vamos a converger o a llegar a un valor específico, mientras que para los negativos, mientras que en los exponentes del Lyapunov positivo vemos cómo hay un aumento, disminución, es decir, hay una inestabilidad. Bien, ese es el análisis de la gráfica de los exponentes del Lyapunov. Esto, ¿por qué es importante tomarlo en consideración? Fíjense que esto se pudiera aplicar acá a Venezuela, dado que nosotros tenemos una fluctuación del dólar de manera constante. De manera constante. Si revisamos los estadísticos, pues sería una excelente manera de hacer el estudio de un indicador acerca de estabilidad, de equilibrio o de orden o desorden dentro del sistema económico financiero venezolano. Es solamente un comentario, es un valor que me permite hacer esa medida, así como se hizo en un pasado con con las monedas de estos países ya nombrados. ¿Con qué tiene que ver todo lo anterior? Que sencillamente en los hallazgos encontrados, ¿verdad? Continúan existiendo problemas metodológicos de consideración en cuanto a que no se puede hablar de que para una situación específica las empresas que se repita en el tiempo, la empresa tiene que tener una misma respuesta. La principal aportación realizada es de carácter teórico y epistemológico y tiene que ver con la visión de la economía como un sistema complejo, adaptativo. ¿Por qué es complejo? Porque hay múltiples variaciones. ¿Y por qué es adaptativo? Porque es la empresa la que debe amoldarse a las situaciones para poder continuar en el tiempo. 4 son las propiedades básicas de la economía o de los sistemas económicos como sistemas complejos adaptativos, que son apuntadas por el estudioso Hall. En este caso, él habla de que los sistemas económicos están compuestos por una red de agentes altamente interconectados, es decir, que hay conexión directa y que actúan en paralelo, emergiendo la conducta global coherente del sistema de las conductas cooperativas y competitivas de los agentes que lo componen. Recordemos que una empresa tiene un entorno mediato y un entorno inmediato. En los entornos mediatos tenemos a los competidores, a los proveedores. Y esto hace que todo confluya a que la empresa, ¿verdad?, tenga una conducta específica. En la parte B hablamos de que hay muchos niveles de organización, en donde los agentes de un nivel son los bloques con los que se construye el nivel inmediato superior. ¿De qué estamos hablando? De los diferentes cambios que tiene una empresa, y recordemos que en una empresa tenemos jerarquías establecidas y una estructura. Constantemente se pueden realizar predicciones basadas en los modelos internos acerca del mundo, es decir, de los modelos internos de los sistemas económicos con respecto al funcionamiento de la economía a nivel global. Tiene múltiples nichos en los que operar, en los que poder adaptarse. Eso de múltiples nichos es porque recordemos que hay diferentes ramas económicas, pudiendo con ello cambiar de entornos a fin de optimizar su ajuste con el mismo. Muy bien, ¿eso qué quiere decir? Que sencillamente se adaptan porque actúan con ciertas respuestas ante el cambio. En este caso, nosotros podemos ver cómo nuestros diferentes sistemas complejos adaptativos ocurren aquí. En este sube y baja tenemos organizaciones que son los bloques que estábamos hablando, y bueno,
La lógica del actor como tal, actor uno, actor 2, actor N, eso tiene que ver con los diferentes cambios o factores externos que pudiéramos tener. Aquí hay una relación entre cada uno de esos sistemas, tanto social como laboral, y podemos ver que cuando no hay fluctuaciones, la intención es llegar a la homeostasis, a la regulación o al equilibrio. Pero dentro de todo esto, pues tenemos que tomar en cuenta a la cultura organizacional y la ideología legitimadora en la cual pues podemos tener instituciones, premios, castigos que son dados en un momento determinado. Así que podemos definir un sistema adaptativo complejo o sistema complejo adaptable como, como aquel que es complejo porque hay diversidad y está conformado por múltiples elementos interconectados, como lo podemos ver aquí. Y se dice adaptativo porque tiene la capacidad de cambiar y aprender de las experiencias y situaciones que afronta en un momento determinado. Recordemos que cuando hablamos de sistema adaptativo complejo, lo estamos amoldando a las empresas. Entonces, por ese motivo, aquí podemos ver cómo tenemos nuestro entramado social de una organización, porque sabíamos muy bien que habíamos visto desde el enfoque de Tavistock a la empresa como un sistema sociotecnológico en donde tenía una estructura, digamos, social, porque la organización estaba inmersa o en su entorno inmediato teníamos organizaciones, teníamos entes gubernamentales que generaban impuestos, que la organización podía hacer que prestara servicios, que teníamos que tener una regulación y controles, en este caso, si se habla de que la empresa es productora de algún alimento como tal procesado. Y bueno, todo esto, patrones de conducta tecnoburocráticos, la estructura de poder, hace que tengamos un sistema que es abierto, que es complejo y que está en total y completa interacción con su medio y por ello se le llama abierto. Hay un intercambio tanto de materia como de energía. En esta parte, eh, nos enfocamos en que en el libro, en el primer PDF, en el primer recurso, se hablaba de que se enfocaban dos aspectos, que era el punto de vista clásico y el punto de vista de la teoría del caos. Y aquí podemos tener para ciertos aspectos una comparación. Mientras que en el enfoque clásico se concibe la empresa como un sistema lineal, digamos cerrados, con escasa interacción con el medio. En el enfoque desde la teoría del caos vemos todo lo contrario. Vemos que hablamos de un sistema no lineal que se amolda a cambios y que posee una enorme interacción con el medio para poder solventar sus situaciones específicas. Aquí podemos ver que definimos como tal un sistema no lineal como aquel en el cual las ecuaciones de comportamiento en el tiempo no siguen un parámetro de una función lineal que sería la ecuación de una recta. Y es decir que esas variables describen las propiedades del sistema, van a aparecer como lo habíamos visto anteriormente en formas de ecuaciones diferenciales, pudiera ser como vimos el ejemplo de los exponentes de Lyapunov. Para sistemas no lineales, un pequeño cambio en un parámetro puede conducir a rápidos y dramáticos cambios en líneas generales, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Y para un valor, el comportamiento puede ser periódico, mientras que para otro valor no. O se observan cambios en cuanto a los valores de los comportamientos. Para eso, perdón que vuelva acá, es importante tomar en consideración que para eso existen los índices de rendimiento de la empresa, que son los que se toman. Bueno, ya por último, para finalizar esta clase, ya estamos en la parte que tiene que ver con
las relaciones que tienen todas estas teorías con la carrera de Ingeniería de Sistemas y con otras ciencias. Me dio a la tarea de que ustedes vieran que cuando nosotros, ejemplo, nosotros trabajamos, aquí tengo dos ejemplos, por el lado de acá, que podemos tomar, tenemos una función de activación, ¿verdad? Y podemos hablar de redes neuronales, lo cual se trabaja o son los principios con los cuales se trabajan en materias como grafos, ¿verdad? Que ustedes no sé si han cursado aún, pero cursarán probablemente, en donde pues sencillamente esos avances me dice que las redes neuronales artificiales, de acuerdo con su estructura, en cada una de sus capas, tienen al perceptrón de una capa o red neuronal o de alimentación directa de una capa. Tenemos también al perceptrón multicapa o red neuronal de alimentación directa de varias capas. Esta es la clasificación de las redes neuronales artificiales. Y tenemos redes de base radial, redes neuronales diferenciales, redes de Elmont y redes de Hopfield. Estos son algoritmos de aprendizaje y son utilizados en diferentes asignaturas, como ya les decía. De hecho, a nivel de programación, hemos visto claramente cómo se trabaja con nodos y apuntadores en los diferentes lenguajes de programación. También se trabaja con pilas. Por acá podemos ver cómo hay aplicaciones de estas diferentes teorías desde el punto de vista de financiero y de mercados financieros y cómo pudiéramos tener predicciones para evitar quiebras o hacer el estudio de cuando tenemos una inversión de los posibles riesgos que está corriendo una empresa en esa inversión. Por otro lado, ¿verdad? Acá podemos señalar que para aquellos estudiantes que han visto ya física, podemos ver que este es un circuito RLC en el cual R es resistencia, L es impedancia y C es capacitancia o los llamados condensadores. Y que podemos expresar que aquí, si se nota, tenemos dos variables en función del tiempo que son la intensidad y el potencial eléctrico. En este caso, E representa el potencial eléctrico y vemos muy bien cómo está definido a través de una ecuación diferencial. ¿Ok? En donde trabajamos con segundas derivadas, primera derivada y podemos ver que el voltaje depende o el potencial depende de los valores de resistencia, capacitancia e impedancia, pero también de cargas, de cómo varía la carga en el tiempo, eh, que es lo que me permite hablar de tanto de los voltajes como de las corrientes. Estas son aplicaciones que ustedes han visto en la vida cotidiana, lo ven muchísimo, aún más las personas que estudian ingeniería eléctrica. Y bueno, yo quise dar un ejemplo acerca de crecimiento exponencial que lo he nombrado en otras clases que tiene que ver con eh, cuando estamos hablando de el estudio de la población a nivel del tiempo en un momento determinado y en un lugar determinado. También podemos ver que aquí a mano derecha estamos hablando de una ecuación exponencial en donde la población pues relativamente con el tiempo va a tender a crecer. Por el contrario, cuando nosotros utilizamos la función exponencial para hacer el estudio de los cultivos de bacterias y cómo es su crecimiento, podemos observar que mientras las bacterias estén consumiendo el agar, va a tender la función exponencial a aumentar, pero a medida que el agar va desapareciendo porque ellas lo consumen, sencillamente tenemos una función exponencial que es cóncava y va a tender a un valor. ¿Eso qué va a indicar? Eso me va a permitir
hacer el estudio en el tiempo de cómo se reproducen esas bacterias. Esto se utiliza en la parte de médica, en la parte y lo realiza obviamente un bioanalista. Bueno, señores, no me queda más que darles muchísimas gracias por su paciencia, por su tiempo. Estoy un poco retrasada con las actividades debido a estas problemáticas que tienen que ver con el Internet y la electricidad. Sin embargo, siempre con la intención de prestarles un buen servicio. Espero que tengan una feliz noche y la próxima semana nos veremos en el próximo encuentro, el cual está programado para el día miércoles. Dios mediante estaremos allí presentes con ustedes. Muchísimas gracias por su atención, jóvenes.